Pues reseña de El regreso del Catón. Bueno, pues a ver, ¿de qué va El regreso del Catón? Se ambienta 10 años después, creo recordar, de El último Catón. Aviso, spoilers de la primera parte, ¿vale? Nos encontramos a la protagonista viviendo con interés amoroso del primer libro, se han casado, son muy felices, tienen un buen trabajo en una universidad en Canadá. El antiguo guarda suizo ahora está viviendo con los catones y es el catón, o sea, es el jefazo. Y además la sobrina de la protagonista se ha ido a vivir con ella y con el marido, pues por desavenencias con su familia, porque su familia estaba metida en vainas de la mafia y no les mola, así que se piran. Y la historia trata de que unos señores muy ricos se ponen en contacto con ellos y les dicen: tenemos pruebas de dónde está la tumba de Jesucristo, la auténtica tumba de Jesucristo. Bueno, la tumba no, los rosarios. O sea, la tumba no, pero el Señor muerto Jesucristo y su familia. En plan, su padre, su madre, y no sé si también esposa, hijos y hermanos y tal, de todo, ¿vale? O sea, toda la familia. Sabemos dónde están sus osarios. Bueno, sabemos dónde están sus osarios. Sabemos que sus osarios existen y tenemos información para poder llegar hasta los osarios. Y los queremos muy fuertemente. En un primer momento a la prota no le hace mucha ilusión lo de volver a meterse en tener que investigar esas cosas y además lo de que Jesucristo esté en sus restos físicos. Choca con... Recordemos que era monja, entonces chocan con sus creencias religiosas porque sus creencias religiosas le dicen que Jesús ascendió a los cielos en cuerpo y alma, entonces no le gusta nada la aventura. Pero finalmente deciden entrar en esa aventura. La razón por la que lo deciden es porque los señores estos ricos han encontrado un trozo perdido de la Santa Cruz, que recordemos que era lo que estaban buscando en el primer libro, que habían robado los trozos de la cruz de Jesucristo y querían recuperarlos. Y al final pues los recuperaron, pero en lugar de dárselos al Vaticano se los dieron a los catones. En cuanto el catón se entera de que se han encontrado un trozo que ellos no tenían en su poder, al parecer era el último trozo localizado que ellos no tenían en su poder, pues el catón fue y dijo: aquí estoy yo porque he venido, dámelo y ya si tal pues te ayudamos con lo demás. Y al final se embarcan en otra aventura como la anterior, de desentrañar pistas y de viajar por el mundo uniendo los hilos hasta poder dar con los osarios de Cristo y su familia. Este libro me lo leí en febrero y estamos en abril. Pues mira, me acuerdo regular, ¿vale? Pero yo lo intento. Es un poco lo que os puedo contar de la sinopsis porque hay muchas cosas de las que no me acuerdo bien, indicativo de que el libro no me gustó mucho. Porque me lo leí hace como 2 meses, lo que pasa que se ha ido haciendo bola la vida y no me ha dado tiempo a haceros la reseña. Lo siento mucho, os quiero y me tenéis que querer así. Voy a por cosas que no me han gustado. Este libro, igual que el anterior, lo he leído en audiolibro. Y tengo que decir una cosa que creo que se me olvidó decir en la anterior reseña, y es que la narradora se traba mucho. Como me pasa a mí aquí a veces con vosotros, que digo cosas raras porque se me lengua la traba, se traba mucho y dice cosas muy raras. Y me parece muy curioso que eso no se haya... O sea, que nadie haya hecho una revisión de calidad de eso y le haya dicho: oye, chica, vuelve a grabar esto porque te has trabado, ¿vale? Y has dicho una cosa muy rara. Y me sacaba mucho de la historia. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, obviamente, con la historia en sí, la escritura en sí, pero sí con el formato en el que yo lo consumí. Igual que hay de un libro del que os voy a hablar de la corrección, pues de este os tengo que hablar de cómo está narrado y de la calidad de audio y esas cosas. Más cosas que no me han gustado. Igual que al otro, para mí le falta acción. Menos que al otro, a mi parecer. Creo que en este hay más acción y hay más tensión que en el otro, pero aún así, para mi gusto, le falta acción. Y se repite la actitud de cero sororidad de la prota hacia otras mujeres. Es más, la protagonista, para mi gusto, ha involucionado. Igual que en el primer libro me cayó muy bien y empatizas con ella y con las dudas que va atravesando a lo largo del libro y pues cómo va decidiendo cambiar su estilo de vida y un montón de cosas. En este prácticamente no logré empatizar con ella. Se ha vuelto una Karen, tal cual. Se ha vuelto una Karen. Es quejica, llorona, protestona, insoportable, todo le parece mal, a todo le tiene que poner la puntilla. Si las cosas no se hacen como ella quiere, prácticamente patalea. A mí no me parece ni siquiera el mismo personaje. Igual que su relación con el marido me parece muy bonita y me gusta mucho pues ver cómo se ha transformado la relación entre ellos ahora que llevan tantos años casados. Y el resto de personajes sí me parece que siguen siendo bastante coherentes, que sabemos que durante esos 10 años no sabemos qué han pasado, qué vivencias han tenido y un montón de cosas más, pero me parecen que son bastante coherentes con las personalidades que vimos en el vídeo anterior. Pero en cambio ella
no. Es más, es que se me atragantaba mucho el ponerme con el audiolibro porque no me apetecía aguantarla, porque además al estar en primera persona la tienes que aguantar sí o también. Y es eso, es muy Karen, es muy Karen. Otra cosa que tampoco me ha gustado de este, que es un fallo que también señalé en el anterior, es que abusan de contar en lugar de mostrar. Y en este abusan incluso más que en el anterior. O sea, si en el anterior ya lo hacían bastante, lo de este es una fiesta. O sea, es una combinación de muchas cosas que hace que se te haga bola. Aunque en este, por ejemplo, es eso, hay más presencia femenina, mucha más presencia femenina, que eso es una de las cosas que sí me ha gustado. La falta de solidaridad por parte de la protagonista y su mala actitud en general, unido a que abusas mucho de contar en lugar de mostrar, me estás dando un libro aburrido, lento y además con una protagonista que te dan ganas de darle un bofetón. No es una combinación que haga que te mueras de ganas por continuar. Pero tampoco es un libro desastroso, ¿vale? O sea, solo digo que es considerablemente peor que el anterior. También es que el anterior me gustó bastante. Cosas que sí me han gustado de este libro. Pues como he dicho, mucha más presencia femenina. Más personajes femeninos, fuertes, cada una con diferentes conocimientos, que salvo esta que es un poco estúpida, las demás entre ellas me parece que interaccionan guay. Me gusta más representación femenina, que en el otro solo estaba esta pava. Como he dicho, me gusta mucho la evolución que han tenido los personajes durante estos años y salvo ella me parece que son acordes a lo que vimos en la primera parte, y también la relación que hay entre ellos me parece bonito cómo ha evolucionado, sobre todo la de ellos dos como matrimonio. Son muy graciosos, son muy tiernos, me gustan mucho, tienen una relación muy graciosa. Salvo ella, pues creo que todos, pues eso, son coherentes. En este libro hay que, no sé si os acordáis que del otro os comenté que había como mucho jaleo de nombres, sobre todo al principio, y era muy difícil ubicarte, y eso, te estaban diciendo no sé quién, no sé quién, no sé quién, y era como un, no sé de quién me estás hablando, me he perdido. En este no pasa, hay muchísimo menos jaleo de nombres, los personajes te los presentan de una forma mejor, por lo que es más fácil quedarte con quién es quién, por cómo te han introducido el personaje. Lo que es la historia en sí, o sea, en lo que se basan para hacer las pruebas que luego tienen que ir resolviendo, me pareció menos interesante lo que utilizan para montar esas pruebas, aunque las pruebas sí me parecieron más interesantes que las del libro anterior. Como digo, en este hay más acción y hay más tensión. La típica parte de las pruebas de todos los libros de este estilo es más interesante que la anterior y mucho más compleja. Ves a los personajes enfrentarse a cosas más complicadas, aprender más de sí mismos, sufrir más. Este en ese sentido me gustó mucho más, porque el otro me parece que en eso se queda muy flojete. Este se queda flojete en otras cosas que en el otro está mejor, pero precisamente en eso no es uno de ellos. ¿En qué casos os recomendaría este libro? Pues si no os importa que el libro sea lento y tarde en llegar el momento de acción, pero os gustan mucho las historias, este tipo de historias de aventuras, de ir resolviendo pruebas, y os gustó mucho el anterior y queréis reencontraros con los personajes. En este caso yo os recomiendo la lectura y no creo que os vaya a decepcionar. A mí, como digo, lo que más me gustó de la lectura fue reencontrarme con esos personajes, ver dónde están ahora, ver cómo han cambiado según su vida y un poquito que te dan esas pinceladas de las experiencias que han estado viviendo durante esos 10 años. Y las pruebas están muy guays. Sobre todo si os gustan los típicos libros en los que hay una serie de pruebas concretas que están relacionadas con textos que los personajes tienen que averiguar cómo resuelven y resolverlas, y os gusta pues el tema de la religión y la historia de la religión y tal, y os gustó el primero, este os va a gustar. O sea, las características principales del primero, el tipo de cómo tratan la historia de la iglesia, lo bien tratada que está la documentación, hay muy buena documentación detrás, igual que en el anterior, los tipos de personajes. Si eso os gustó del primero, este os va a gustar. Pero tenéis que tener en cuenta que os vais a encontrar con un libro que tarda muchísimo en arrancar. Prácticamente interesante es el último tercio. Los otros dos primeros tercios son muy lentos y muy aburridos. Si no os importa pasar por un comienzo muy lento, creo que lo podéis disfrutar. También es cierto que a mí el primero me gustó, pero tampoco me voy al piso. Si el primero os gustó mucho, seguramente disfrutaréis más del segundo que yo, solo por el hecho de eso, de como está diciendo Pirra, reencontrarte un poco con ese mundo, con esos personajes que ya habías visitado en otra historia. Y de este libro pues no tengo mucho más que decir, la verdad. Son libros bastante de confort, por lo que es eso, no te mueven el piso, tampoco te cabrean, por lo que no suele dar lugar a reseñas muy largas. Matilde Asensi es una autora que sin lugar a dudas voy a seguir o leyendo o audioleyendo. Es más, tengo físicos que me trajo mi madre porque estaba haciendo limpieza de libros. Creo que me ha traído 2 o 3 de Matilde Asensi, que me los leeré y os los reseñaré.
porque es una autora que escribe muy bien. Ah, y me parece que lo que es la narrativa, en los momentos descriptivos y tal, está también muy bien hecho. O sea, te da las descripciones necesarias para que lo visualices en tu cabeza, pero no recuerdo que en ningún momento se me hiciese demasiado en plan de, bueno, vale, sí, están en un sitio, cállate ya. No. Es una de las cosas que más me gusta de Asensi. Creo que, salvo en El origen perdido, que para mí se pasa un poco de vueltas, suele mantener un buen equilibrio de descripciones para que puedas imaginarte de forma muy vívida el escenario, sobre todo los escenarios, creo que los describe muy bien, sin que te esté cortando el ritmo de la historia. Eso creo que lo hace muy bien y, como digo, sin lugar a dudas, voy a leer más de ella. Y nada más, hasta aquí. Espero que os haya gustado la reseña. Si lo habéis leído, que creo que aquí no hay nadie que lo haya leído, pues me gustaría saber qué os pareció. Y si no lo habéis leído, pues a ver si estáis pensando en leerlo después de esto o no.